En este segundo día de convocatoria en el desarrollo del 36º Congreso Anual y el tercer Congreso Internacional de Empresarios de Combustibles, el encuentro más importante del sector en Colombia, vamos a comenzar con la conferencia sobre verificación metrológica SGS-CLM a cargo de Carlos Porras, quien es gerente general del Consorcio de Verificación Metrológica. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Findipetróleo por habernos cursado esta invitación. La verdad que para nosotros es bien importante poder intercambiar experiencias con todos ustedes, porque todos los días nos estamos encontrando con ustedes como clientes. Bueno, el Consorcio de Verificación Metrológica, empezamos. Es un organismo autorizado de verificación metrológica, mejor conocido como OAVM, por la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros fuimos designados mediante las resoluciones 37514 y 44157 desde el año 2016. Previamente a esto, la Superintendencia hizo una convocatoria pública y en desarrollo de esa convocatoria, pues el Consorcio de Verificación Metrológica SGS-CLM fue designado para operar a nivel nacional en la verificación metrológica de surtidores de combustible. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas y en la siguiente presentación es básicamente quiénes somos, qué estamos haciendo y qué estado de avance tenemos con las verificaciones metrológicas. Como el nombre lo indica, somos un consorcio. ¿Quiénes nos componen? SGS, que es conocido a nivel internacional también como organismo encargado de temas de calidad, organismo de certificación, organismo de inspección. Tenemos por el lado de SGS laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, haciendo parte de más de 150 países del mundo. En Colombia, SGS tiene 2.400 empleados, pero ese es uno de nuestros consorciados. SGS. El otro es CLM. ¿Quién es CLM? CLM es el Centro de Laboratorios de Madrid, es en España. Entonces, básicamente, el Centro de Laboratorios de Madrid se presenta conjuntamente con SGS Colombia y quedan designados para operar como OAVMs en Colombia. El Centro de Laboratorios de Madrid es el centro por excelencia de temas de laboratorios de la Cámara de Comercio de Madrid. Entonces, digamos que esos dos son nuestros consorciados y producto de ese consorcio estamos operando aquí en Colombia bajo la designación que nos dio la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2016. En realidad no empezamos en el año 2016. Cuando nos designan, no había un instrumento que dijera, bueno, ¿cómo ocurre una verificación metrológica? Eso se da a través de la resolución 77507 en el año 2016, un poquito más adelante veremos, y ahí se fijan las reglas del juego de cómo ocurre y cómo debe ocurrir una verificación metrológica de un surtidor de combustible, de un dispensador de combustible, de un medidor de combustible líquido, básicamente. De un lado, entonces ya tenemos el instrumento que son, digamos, los reglamentos técnicos metrológicos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y la otra es ¿cómo nos evalúan a nosotros? Si no somos un organismo de certificación, no somos un organismo de inspección, tampoco somos un laboratorio de calibración, somos una mezcla de todo esto. ¿Qué normas nos son aplicables? Para ese trabajo se dedicó el ONAC un año a sacar el instrumento que se conoce como criterio específico de acreditación, SEA, para que nos evalúen a nosotros. Entonces, una vez emitido el SEA correspondiente por parte de ONAC, tuvimos que demostrar que cumplíamos con eso SEA para obtener la acreditación. Después de haber sido acreditados, sí pudimos entrar en operación. Este proceso tomó casi cerca de 2 años, mientras la Superintendencia emitió tanto la resolución 77507 como el ONAC, el SEA correspondiente, y empezamos a operar la última semana de abril del año 2018. Y estamos aquí a noviembre de 2022. ¿Dónde estamos ubicados? Les decíamos que a nivel nacional, en la convocatoria pública se repartió el territorio en 6 diferentes regionales. La regional número 1 es Bogotá,
junto con lo que anteriormente eran conocidos como territorios nacionales: San Andrés, Amazonas, Guaviare, Guainía, Bichada, Putumayo, Caquetá. Esa es la regional número 1, tiene base de operación en la ciudad de Bogotá. La regional número 2 del noroccidente de Colombia, base de operaciones en Medellín y comprende lo que es el departamento de Antioquia, el eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas, y además el departamento del Chocó. La regional número 3, estamos en la regional número 3, en la costa atlántica con sede en Barranquilla, y comprende todos los departamentos de la costa atlántica del Mar Caribe. La regional número 4 en el nororiente de Colombia, con sede en Bucaramanga, incluye los departamentos de Santander, norte de Santander, El Cesar, Boyacá, Casanare y Arauca. La regional número 5, con sede en la ciudad de Cali, suroccidente de Colombia, y comprende los departamentos de Valle, departamento de Cauca y el departamento de Nariño. Y la regional número 6, que la conocemos como la regional Cundinamarca, que no es solamente Cundinamarca, tiene base de operaciones en Bogotá y incluye el departamento de Tolima, Huila, Cundinamarca y el Meta. Así, entonces, estamos cubriendo todo el territorio nacional en estas 6 diferentes regionales, con las sedes que les comenté, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Okay? Nosotros realizamos verificaciones metrológicas, pero ¿qué es la metrología? Solamente una diapositiva como para recordar qué es la metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones, tan sencillo como eso. Tiene que ver con todo lo relacionado con las mediciones. Existe la metrología industrial, muy conocida por todas las empresas, sobre todo de producciones de bienes. La metrología legal, que es con la que nos ocupamos nosotros, básicamente es la metrología por la cual el Estado interviene para intervenir, valga la redundancia, en relaciones de consumo. Aquí es cuando somos consumidores. Entonces yo me encuentro con metrología legal cuando voy a una estación de servicio y compro gasolina para mi vehículo. Entonces doy un dinero y me dan una cantidad de un producto. Eso es metrología legal y está arreglada por el Estado. En la metrología industrial, básicamente está más relacionada con los temas de control de calidad que tiene una empresa para asegurar que si dice que está ofreciendo 1 kilogramo de arroz, 1 litro de leche, en efecto está entregando 1 kilogramo de arroz y 1 litro de leche. La metrología científica es la tercera parte de la metrología, que tiene que ver con investigación, básicamente con la mejor definición de los patrones establecidos internacionalmente a través de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. El tema es tan importante que no solamente hay una organización internacional que recoja los temas de metrología, sino que son 2. Para la última que mencioné, que es la metrología científica, está la Convención Internacional del Metro, de la cual Colombia hace parte a través de una ley que se estableció en el año 2015. Y la otra organización tiene que ver con metrología legal, que, como les decía, tiene más que ver con nosotros. Cuando, por ejemplo, utilizamos el agua en nuestras casas, básicamente hay un medidor de agua que está reglamentado. ¿Por qué? Por la Organización Internacional de Metrología Legal, a través de las diferentes recomendaciones que ella emite. Igual pasa con los medidores de energía eléctrica, con los medidores de gas, y les comentaba, por ejemplo, el tema específico de los surtidores de combustible. Entonces, la metrología está inmersa en absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos, desde que nos levantamos, porque miramos siempre el reloj, o la alarma del reloj nos despierta, hasta que nos vamos de este planeta y de esta vida, porque ese día aparece un acta de defunción en la cual dice que a tales horas, en tal sitio, la persona dejó de vivir, al menos en esta dimensión. Entonces, la metrología está inmersa en absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos. Recordar entonces que en Colombia existe para la metrología científica, el rector de esa metrología y del desarrollo de esa metrología es el Instituto Nacional de Metrología. De la metrología legal, la Superintendencia de Industria y Comercio, que también es firmante obviamente en los temas de la OIML.
Hay un referente normativo aquí detrás de todos estos temas, que es el que ven en pantalla. Lo hice muy sencillito, son básicamente 3 temas. La ley 1753 del año 2015, el decreto 1595 que me estableció el Subsistema Nacional de Calidad, o mejormente conocido como el SICAL, y allí se habla específicamente de lo que es la metrología legal, que a través de la ley me establece que las estaciones de servicio deben realizar verificación metrológica de sus surtidores o de sus dispensadores de combustible líquido anualmente. ¿Dónde está establecido eso? En una ley, que es la ley 1753. Como ven, el desarrollo normativo es muy reciente, no tiene 20 años, no tiene 30 años. Esto en realidad empieza a tomar el carácter y la rigurosidad de ley a partir del año 2015. Para avanzar en la presentación es importante entonces que separemos la metrología industrial, que es la que normalmente se conoce, como les decía, a nivel de las empresas dedicadas a la producción de bienes, de la metrología legal. En la primera se habla mucho de las calibraciones. En la metrología legal hablamos de las verificaciones. Entonces, el Consorcio de Verificación Metrológica, CVM, no hace calibraciones para nada. Nosotros hacemos verificaciones. Las calibraciones son dadas a partir de esa Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Nosotros hacemos verificaciones dadas por la Organización Internacional de Metrología Legal. No determinamos nosotros, nuestra función no es determinar estadísticamente, por ejemplo, incertidumbres. Eso es otro tema. Nosotros hablamos aquí de tolerancias y de determinar errores. Y en la metrología legal o se cumple o no se cumple. ¿Ok? Todo toda esta estructura que está montada se llama nuevo enfoque de control metrológico. La superintendencia le apostó en su momento, en el año 2015, 2014, se empezó a trabajar en el tema y finalmente, como lo vimos, a partir del año 2016 ya se sacan los primeros actos administrativos a este nuevo enfoque, porque definitivamente la superintendencia no daba abasto para evaluar las estaciones de servicio que están ubicadas en Colombia desde el punto de vista metrológico. Entonces, a partir de un sistema de información, la superintendencia lleva el control más puntual de todo el desempeño de cada una de las estaciones de servicio que tiene el país. Ese aplicativo o ese sistema o ese software, como lo queramos llamar, se llama sistema CIMEL, Sistema de Información de Metrología Legal, que no es administrado por CVM. Nosotros no somos los administradores de ese sistema, nosotros alimentamos el sistema es monitoreado continuamente por la Superintendencia de Industria y Comercio y es administrado por ellos, y a partir de allí se realiza el esquema de control que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir de lo que el OAVM, entiéndase, Consorcio de Verificación Metrológica, alimenta en ese sistema. Entonces, básicamente, toda la reglamentación, la regulación establecida por la 77507 y las resoluciones que veremos un poquito más adelante, la modificaron y la actualizaron, está implementada en este sistema de información, el CIMEL. La página web del CIMEL es www.sicimel.gov.co. Entonces les comentaba que básicamente lo que hacemos nosotros, que son las verificaciones metrológicas establecidas a través del acto administrativo 77507, nos sirven como insumo para alimentar ese sistema que es el CIMEL. En la verificación metrológica nosotros básicamente lo que hacemos es evaluar el estado metrológico de todos los surtidores y de todas las mangueras que suministran combustible líquido que tienen las estaciones de servicio en Colombia. ¿Okay? ¿Cuáles fueron las resoluciones que modificaron, que adicionaron la resolución 77507 emitida en el año 2016? Vino posteriormente la 67760 en el año 2018 y este año fue emitida la 37537 que empieza a regir a propósito ahora a partir del 15 de diciembre.
¿Dónde ubicamos estas, digamos, reglamentaciones, estas resoluciones? En la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y también en nuestra página web. Allí las pueden ubicar, pues para que las tengamos, aunque creo que aquí la inmensa mayoría del público ha escuchado de estas resoluciones que les tengo en pantalla. La novedad es esta que empieza, esta última que les mencioné, que empieza a regir dentro de unos 20 días, un poquito menos, bueno, más o menos 20 días. La verificación metrológica entonces está, digamos, partida en dos etapas. Una, la etapa administrativa y otra, la evaluación técnica. En la etapa administrativa, básicamente, lo que nosotros hacemos es verificar que la estación de servicio cumpla con unos requisitos que están establecidos, que son requisitos más materiales en la resolución. Digamos, y a partir de allí nosotros creamos lo que se llama la tarjeta de control metrológico o TCMs, que no son más ni menos, si me permiten la expresión, que una cédula de ciudadanía para cada uno de los equipos de medida. Nacen entonces a la luz de ese sistema, se incorporan en ese sistema, el sistema automáticamente genera un número y a partir de allí cada equipo tiene su propia TCM, cada persona tiene su propia cédula de ciudadanía. Es importante, digamos, que esta tarea se haga bien para que corresponda con lo que en la realidad está ocurriendo. ¿Cuántos surtidores hay en la estación de servicio? Básicamente es lo que me refleja las TCMs y esa evaluación, examen administrativo que tenemos. Aquí hago un pare porque una cosa es lo que estaba ocurriendo anteriormente y otra cosa es lo que nos dice la Superintendencia de Industria y Comercio que ocurre con los equipos nuevos. Para ello entonces básicamente se emitió la resolución 77507 que me habla un capítulo de equipos nuevos y la 67760 que 2 años después me complementó lo que me establecía la 77507. Lo que me dice la resolución, la 77507, básicamente es que todos los medidores de combustible que se pongan en funcionamiento tienen que demostrar conformidad. Los nuevos. Los anteriores se regularizaban. Se utiliza la palabra regularizar cuando se trata de hacer la primera verificación de un instrumento sujeto a control metrológico. El tema apunta a que en el momento de la visita la estación de servicio debe contar con lo establecido en la diapositiva. ¿Quiénes tienen que incorporar esta información en el CIMEL? Entonces aquí vamos a hablar de responsabilidades. Unas responsabilidades nos atañen a nosotros como OAVMs, otras a los titulares y otras a los importadores y o fabricantes de los equipos. Entonces ustedes como estaciones de servicio para esta parte no tienen que meter, digamos, ninguna información, incorporar ninguna información. Es responsabilidad de los importadores previamente a la comercialización de los equipos, incorporar la información requerida en el CIMEL, para que cuando nosotros vayamos a sus estaciones de servicio, el modelo ya esté incorporado y haya sido habilitado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, no les corresponde a ustedes titulares esta parte ni a nosotros, sino que es directamente al que hace la importación de esos equipos con esos modelos el que tiene que alimentar el CIMEL para que la verificación metrológica se pueda realizar. Si el modelo no está establecido en el CIMEL, la superintendencia, nosotros lo denunciamos y la superintendencia lo que hace es que inicia una investigación a petición de parte contra el importador de los equipos, porque es responsabilidad de él. De hecho, para poder realizar la importación de estos equipos tiene que pasar por el BUCE, la ventana única de comercio exterior, para que le habiliten la licencia de importación. Entonces, en teoría, debería estar incorporado, pero si se le ha omitido, la superintendencia a través de este llamado de atención hace que el importador coloque el modelo en el CIMEL para que se pueda realizar la tarea. Por eso la diapositiva es importante. Aquí la carga no está para el dueño de la estación de servicio, la carga está para el importador o el fabricante. ¿Ok? Ustedes
no tendrían que hacer absolutamente nada. No tienen que hacer absolutamente nada de esta parte. La resolución después, la 67760, básicamente lo que me dice es que los documentos tienen que estar disponibles para cuando nosotros lleguemos a visitar la estación de servicio, pues estará cargado en el sistema CIMEL el modelo habilitado por parte de este aplicativo y de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que además ustedes tienen que tener disponible la factura de compra. ¿Ok? Entonces, nos dice la superintendencia que tenemos que pedirles eso a ustedes, ¿ok? Entonces, ahí hay un tema de formalización que la superintendencia también está chequeando. Todo esto hace parte de ese examen administrativo, ¿ok? En tratándose de equipos nuevos. Si ya los equipos han sido regularizados, recuerden que es después de la primera verificación, o la primera verificación se llama regularización, pues ya no hay que tener ya no se revisa esta parte, ya está incluido en el sistema, y lo que se hace es que se inicia con la segunda parte, que es el examen técnico. El examen técnico tiene 4 grandes pruebas. El primero, el examen de exactitud a caudal máximo. La segunda, examen de exactitud a caudal mínimo. La tercera, el ensayo de control de precio unitario. Y la cuarta, el control de dispositivo de puesta a cero. Con EMP son los errores máximos permisibles que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿cada cuánto lo hacemos? Pues con cada manguera hacemos esa tarea. ¿Ok? Si el surtidor tiene 4 mangueras, pues lo vamos a hacer 4 veces. Si el surtidor tiene 6 mangueras, lo hacemos 6 veces. ¿Listo? Y como les decía, el aplicativo es el que le va a uno mostrando qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. De todo esto se dejan registros fotográficos. Entonces, cuando terminamos el primer ensayo, se hace el registro fotográfico, se incorpora en el CIMEL, nosotros lo evaluamos, lo verificamos, y también la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos revisan que efectivamente haya quedado bien cargado y que lo que colocamos en el sistema corresponda con lo que está en el registro fotográfico. ¿Ok? Entonces, la Superintendencia ya no va a estar controlando 5.000 estaciones de servicio, si se dan cuenta. La superintendencia lo que hace y controla es a un señor que se llama Organismo Autorizado de Verificación Metrológica. Esto se hace en tiempo real, y a veces hemos notado que la superintendencia lo hace con posterioridad también. Aparte de que somos sujetos de control por parte de ellos. Trimestralmente estamos presentando reportes, ellos nos hacen auditorías y supervisiones aleatorias y al menos avisadas también 2 veces por año. Pero, como les digo, hay aleatorias también por parte de la SIC, y también sabemos que en tiempo real nos están monitoreando por el trabajo que ya llevamos varios años realizando con ellos. Una vez realizada entonces la verificación metrológica, es importante que les hablemos qué infraestructura tenemos. Pues nosotros tenemos los vehículos con los cuales nos desplazamos hasta las estaciones de servicio, contamos con recipientes volumétricos de 5 galones y de 0,5 galones, calibrados cada uno a 20 grados Celsius y a 30 grados Celsius para, sobre todo, ¿por qué lo hacemos con 2 temperaturas? Pues para que estemos seguros de los resultados que estamos dando. Una cosa es hacer una verificación metrológica a mediodía en Barranca Bermeja, y otra cosa muy diferente, hacer una verificación metrológica digamos en Nariño, en Pasto o en Ipiales a las 7:30 de la mañana. Entonces tenemos que asegurar que todo ese rango de temperatura lo estemos desde el punto de vista metrológico cubriendo muy bien. Y tenemos obviamente en Bogotá un laboratorio de referencia con el cual garantizamos la calidad de nuestras mediciones. Es importante entonces que hablemos un poquito aquí de la calidad de las mediciones que realizamos, porque en esto hacemos nosotros, al no haber un, digamos, organismo proveedor de ensayos de aptitud, hacemos ejercicios de repetibilidad y reproducibilidad que nos permiten garantizar que lo que estamos haciendo corresponde con la realidad que nos estamos encontrando en los diferentes frentes de trabajo a nivel nacional. Adicional a que tenemos el control de la superintendencia, estamos acreditados. Para ustedes la acreditación no es un término por allá lejano. Por parte del ONAC, somos el organismo autorizado de verificación metrológica número 1 acreditado en Colombia, fuimos los primeros en obtener la acreditación, y pues también tenemos las evaluaciones
de acreditación, de reacreditación y de seguimiento que establece el ONAC con sus evaluadores técnicos. Evaluadores que, entre otras cosas, no estaban formados para este tema. Entonces recuerden que ONAC se tomó un año en establecer los criterios específicos de acreditación, pero también tuvo que capacitar a su personal para que nos evaluara a nosotros. Entonces se tomaron un año también en hacer esta tarea. Pues la acreditación está vigente y la actualmente vigente está hasta el año 2026. Sin perjuicio de lo anterior, ya la semana pasada nos notificaron que en febrero viene la auditoría de seguimiento del año entrante. Este año pues también tuvimos auditoría por parte de ONAC. Entonces, ¿quién nos controla y nos vigila? Aparte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya les comenté cómo lo hace, el ONAC. El ONAC nos vigila. Al finalizar nosotros la verificación metrológica, colocamos unos precintos. La Superintendencia de Industria y Comercio dice, usted tiene que colocarle unos precintos. No me voy a detallar en dónde los colocamos, pero la Super nos dice con detalle, colóquelo aquí, colóquelo acá, relacione que el precinto X lo coloca en qué parte. Y todo eso tenemos que relacionarlo de tal manera que para la siguiente visita, si el precinto X no está o no estaba en la parte que dijimos, ahí va a haber algo que la Superintendencia tiene que saber y que debemos reportar. Entonces, existen dos tipos de precintos, los famosos de pegatina o sticker y los precintos de alambre o de tornillo. Entonces, dependiendo de qué parte, de qué pieza del medidor estemos nosotros precintando, pues utilizamos o los unos o utilizamos los otros. Si ya hay precintos, sobre todo con los equipos nuevos instalados, adicional a esos precintos, porque los envía el fabricante, nosotros colocamos nuestros precintos, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos claro, el precinto se coloca para garantizar la integridad en la medición. Y así como les hablé de la responsabilidad que tienen los importadores y de la que tenemos nosotros, es importante indicarles que la responsabilidad de la custodia y del estado de los precintos está en cabeza de ustedes, los titulares, los dueños de las estaciones de servicio. ¿Ok? Las visitas se hacen anualmente. Entonces, si ocurre algo con algún precinto, el llamado a informar, a levantar la mano, a decir, señores, el precinto X se acaba de dañar, son ustedes. Aparte de nuestras visitas, la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías de cada municipio tienen la facultad de visitar a las estaciones de servicio y lo que ellos verifican en primer lugar es los precintos. ¿A quién le corresponde, repito, garantizar la integridad de los precintos? A los titulares, a los dueños de las estaciones de servicio. ¿Ok? Entonces, aquí cada quien tiene su responsabilidad. Que les quede supremamente claro porque la Superintendencia este tema lo tiene como prioritario. Cuando ellos llegan a hacer la visita, déjenme ver, ábrame el equipo, quiero ver precintos. ¿Dónde sabe ella qué precintos fueron colocados? ¿Cuál es el X, cuál es el Y y cuál es el Z? A través de la tarjeta de control metrológico, de la cédula de ciudadanía que les dije que se sacaba al principio. Equipo tal, tarjeta de control metrológico 1, 2, 3, precintos, quiero ver. Ok, está el precinto X, el Y y el Z. El X está bien, el Z está bien. ¿Dónde está el Y? Aquí dice que lo colocaron en tal parte. ¿Dónde está? Jueque. Recuerden que la Superintendencia no es con jueques. Esto es demasiado serio y ustedes lo han vivido en carne propia. Entonces, nosotros lo estamos viviendo todos los días. Es un sistema que me garantiza que controlando a uno tengo una efectividad muchísimo mayor que con la que tenían anteriormente. Ya vamos a ver al final en la última diapositiva o penúltima qué efectividad tenía la Superintendencia con el antiguo esquema de control metrológico. Entonces, colocamos los precintos a los equipos y dejamos información visible al consumidor, a todos nuestros clientes de las estaciones de servicio, a todos los consumidores, porque esto es metrología legal, y le decimos, este surtidor, esta manguera está bien, y le colocamos un sello amarillo, porque me pasó todo el examen administrativo y todo el examen técnico, las 4 pruebas que les dije, manguera por manguera.
En ese caso colocamos un sello amarillo, o sea, premio dorado, premio de oro. Pero ¿qué pasa si no está bien? O bien porque no pasa el examen administrativo o porque no pasa el examen técnico. Tenemos que informárselo al consumidor. ¿Cómo? A través de una etiqueta roja, etiqueta de no conforme. Recuerden que es metrología legal, o se pasa o no se pasa. Si se pasa, el amarillito, el sellito amarillo. Si no se pasa, el sellito rojo, que queda visible al público. ¿Es pecado tener sello rojo? No. Es pecado no tomar medidas como dueño de estación de servicio sobre ese sello rojo, por dos básicas razones. Uno, porque no lo puedo utilizar. Yo, titular de ese equipo de medición, es decir, dueño de la estación de servicio, está prohibido utilizar un equipo con sello rojo. Si no llamo al reparador, tengo que llamar al reparador para que revise qué fue lo que pasó y por qué no pasó esa manguera, las pruebas metrológicas, o bien examen administrativo o bien las pruebas técnicas. Viene el reparador, realiza la reparación, inmediatamente el reparador tiene también unas obligaciones, alimenta el CIMEL y dice: este equipo ya está ok. El reparador no le puede quitar el sello rojo. Le corresponde, al haber dicho el ok, al reparador decirle al CIMEL: yo, reparador, lo arreglé, lo reparé y está ok. Listo, pero el reparador no puede ser juez y parte. Tiene que venir el OABM, de acuerdo a la normativa vigente, y verificar que lo que el reparador hizo sí está ok. Entonces, si bien en el CIMEL ya queda ok, a partir de que en el CIMEL esté ok, habilitado, a partir de ese momento el titular, el dueño de la estación de servicio, puede utilizar ese surtidor, puede utilizar esa manguera. ¿Tiene sello rojo? Sí, pero en el CIMEL ya está incorporado de que lo puede utilizar y por lo tanto lo puede utilizar. Y mientras tanto, el sistema desafortunadamente no es tan intuitivo y ni tan inteligente, no nos manda las alertas en tiempo real, pero nosotros estamos revisando para poder ir y visitarles y verificar que lo que el reparador hizo está ok. Los reparadores grandes, las empresas grandes que están aquí también, que nos acompañan, hacen un trabajo bueno, pero se ha encontrado que hay unos reparadores que tienen falencias y que a veces no hacen el trabajo de la forma idónea o como uno espera como titular de un instrumento de medición. Entonces, hemos encontrado que el reparador en algunos casos no hizo bien su trabajo y le decimos al dueño de la estación de servicio: oye, te lo repararon, pero no te lo hicieron bien, mira la prueba. Eso se encontraba mucho al principio, hace 3 años, hace 4 años. Cada vez, gracias a Dios, es menos que encontramos eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como consorcio? ¿Qué nos dice la Super? Levante la mano y repórtelo. El reparador tal tiene esta situación, ya la Super entra en contacto con él. ¿Listo? Entonces recuerden, sello amarillo y sello rojo y las implicaciones que ello tiene. Y además, máximo a los 2 días de terminada nuestra verificación, el dueño de la estación de servicio está recibiendo el acta de verificación, en la cual se resume toda la actividad que nosotros hemos hecho, tanto en la parte administrativa como en la parte técnica. ¿Ok? Esto por cada uno de los surtidores de combustible. Si la estación de servicio tiene 4 surtidores, pues ese mismo número de actas van a ver. ¿Ok? Si tienes 8 surtidores, pues 8 actas. Me adelanté un poquito al tema de los reparadores. Ellos tienen una obligación, la conocen muy bien. Las últimas resoluciones después de la 77.507 que les impuso algunas obligaciones ya son más específicas hasta dónde tienen que actuar ellos. Y pues cada día se ciñen más a este tema. Es claro que existe la tendencia positiva y buena de mejorar. Todos estamos mejorando. Nosotros como organismo de verificación metrológica, ustedes como dueños de las estaciones de servicio y entrando a todo este enfoque y esquema que le ha dado la superintendencia al control metrológico, los importadores, los comercializadores y también los reparadores. ¿Qué pasa si después de que nosotros hemos hecho la verificación metrológica el equipo se daña?
entonces pues hay que repararlo. Para eso ustedes vuelven y llaman al reparador, el reparador le hace la reparación que se requiera, el ajuste que se requiera, e inmediatamente después de terminada su tarea, él está en la obligación de alimentar al sistema y de decir que hubo una reparación. No sabemos si efectivamente la reparación desde el punto de vista metrológico quedó bien hecha, es decir, no se está afectando a la cantidad de medida que se debe entregar o no. Entonces tenemos que ir a visitar después de realizada la reparación a la estación de servicio. Y basado en eso, pues dejamos el mismito sello amarillo o eventualmente colocaríamos o colocamos sello rojo, dependiendo de lo que encontremos. ¿Cómo es el tema de las verificaciones periódicas, que son cada año, y las verificaciones después de reparación? En la parte izquierda vemos entonces básicamente 3 surtidores de combustible. Como sabemos que es cada año que se realiza la verificación, entonces en la parte intermedia la verificación anual, pero supongamos que, y hay una línea intermedia que es la de los 6 meses, que tuve que reparar un surtidor, en este caso el surtidor número 2, antes de que se cumplieran los 6 meses de la verificación metrológica. En ese caso, cuando yo voy a hacer la visita anual de seguimiento, aprovecho y hago la verificación de ese surtidor que presentó la falla antes de los 6 meses de haberse hecho la verificación metrológica. ¿Qué pasa si fue después de los 6 meses en que yo hice la visita? Pues entonces en la siguiente visita, la del año, no lo voy a realizar, sino que me espero a la siguiente, a la subsiguiente, o sea 17 meses, perfectamente puedo esperar a realizarle la verificación periódica a este surtidor que presentó esta novedad, cuya reparación se realizó 6 meses después de que yo hice la verificación. ¿Ok? La presentación queda en las memorias del evento, entonces pues aún está claramente establecido en las resoluciones, sin embargo creemos que el gráfico ayuda muchísimo. ¿Qué pasa si es antes de los 6 meses o qué pasa si es después de los 6 meses? Si es antes de los 6 meses, el surtidor 2 es el caso, ya saben cuándo se hace la verificación periódica de ese surtidor. Si es después de los 6 meses, el caso del surtidor 3, actuamos conforme nos dice el gráfico y de acuerdo a las resoluciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya estamos terminando. Las obligaciones del titular, me voy a permitir leerlas y concientizarlas de una de cada una, porque esto es muy importante para nosotros y pues para ustedes. 1, ¿quién es el responsable de mantener el instrumento ajustado en todo momento? Ustedes, como titulares del instrumento. 2, ¿quién es el responsable de repararlo? ¿Presenta alguna falla? Pues ustedes. ¿Quiénes saben cuándo se requiere reparar? Ustedes. 3, permitir que nosotros hagamos la verificación metrológica. Esto es anual y está establecido y no es optativo. Por eso está en obligación. ¿Ok? 4, conservar y custodiar los precintos que les comentaba. ¿Ok? Es responsabilidad de todos ustedes. 5, colaborarnos cuando llegamos a hacer la verificación metrológica, ayudarnos a que podamos concretar la verificación de todas y cada una de las mangueras, de todos y cada uno de los surtidores que emiten o expenden combustibles líquidos. Y si hay algún cambio de modelo, si hay algún cambio de equipo, tienen que, no es si quieren, tienen que avisar, levantar la manito, informarnos a nosotros o a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de un correo electrónico y decir, mira, definitivamente quité una isla o aumenté y añadí estos equipos. ¿Ok? Todo eso está en cabeza de ustedes. Así como hablé de responsabilidades de los reparadores, de los importadores y de nosotros, esta diapositiva les va a recordar las obligaciones que están establecidas para ustedes. Las 2 últimas diapositivas me muestran el avance que hemos tenido. La primera diapositiva, de septiembre del año 2018 hasta abril de este año, lo que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio versus lo que hemos hecho nosotros en ese mismo periodo. Allí está establecido que hemos encontrado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho en total 512 verificaciones metrológicas en esos casi que 4 años, donde
el 80% fue conforme y el 20% no conforme. ¿Cuándo va la superintendencia a visitar una estación de servicio? Uno, para controlarnos, y otro, cuando hay petición de parte, es decir, hay una queja. Un consumidor levanta la mano y dice: fui a tal estación de servicio y a mí me parece que allá no están entregando la cantidad de combustible que se debe entregar. ¿Cuántas veces lo ha hecho la superintendencia en esos 4 años más o menos? 512 veces, encontrando en un 80% medidas conformes y en un 20% medidas no conformes. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese transcurso de tiempo? Hemos hecho un total de 36.344 verificaciones, es decir, 36.344 surtidores de combustible hemos verificado, de los cuales el 93% corresponden a conformes y 7% a no conformes. Cada vez más es menos ese no conforme. Al principio este no era el resultado, hace 3 años no era este el resultado. Ya lo tenemos en un 7% y ojalá lleguemos a menos del 1%. ¿Ok? Entonces ya todos estamos entrando en el esquema del control metrológico. Pero si se dan cuenta, la superintendencia en 4 años hizo 500 evaluaciones de surtidores. Esto no son estaciones de servicio, son surtidores. Entonces no hay forma de comparar el esquema que se tenía el antiguo, porque lo que tenemos en la izquierda es el esquema antiguo, versus el esquema nuevo, el nuevo esquema de control metrológico. Bueno, nuevo no, ya tiene varios años, pero así se llama, nuevo esquema de control metrológico. En el año 2018 nosotros hemos adelantado entonces, voy a hablar en términos de surtidores de combustible o bueno, estaciones de servicio. Hicimos 990 estaciones de servicio, recuerden que entramos a operación la última semana de abril, y en total 13.900 mangueras. Para el año 2019 el número subió a 1.707 estaciones de servicio y un total de 18.501 mangueras. Para el año 2020, pandemia, 3.772 estaciones de servicio y 38.154 mangueras. Para el año pasado, 4.075 estaciones de servicio y 39.330 mangueras. Y para este año, con corte a 31 de octubre, íbamos en 3.217 estaciones de servicio con 32.523 mangueras. Apuntamos a superar lo que hicimos el año pasado. Hemos tenido muchas dificultades con un pequeño tema que nos afecta a todos nosotros y que tiene que ver con el tema de esa transición energética, de forma indirecta, de forma directa diría yo, y es el cambio climático. El cambio climático nos ha pegado muy duro. ¿Y eso qué significa? Pues que hemos tenido avalanchas, que hemos tenido carreteras rotas, que no hemos podido llegar a los sitios que deseamos, porque pues, como dice la canción, el puente está quebrado y eso nos representa dificultad en la operación. Ha sido muy complicado hacer la operación de todo lo que nosotros queremos hacer. Es claro que tenemos muchísimas poblaciones en Colombia inundadas, todo lo que es el tema de La Mojana, por ejemplo, está inundado. Entonces no podemos hacer las verificaciones que nos gustaría hacer. Por temas, digamos, causas externas, no lo hemos podido lograr, pero queremos superar de todas maneras entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, alcanzar a superar lo que hicimos el año inmediatamente anterior. El tema del cambio climático real, y aquí lo estamos viendo en pantalla. Entonces no es lo mismo antes de, o pensar como se pensaba hace unos 4 años, a operar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues ustedes saben, vengo de Bogotá, ayer llegué de Bogotá, ayer estábamos a 5 grados Celsius por la mañana. Eso no es normal en un mes de noviembre. Nosotros tenemos las famosas heladas en el mes de enero y no ha parado de llover. Lo han visto ustedes en los diferentes medios de comunicación, las imágenes de lo que está ocurriendo, no solamente aquí en la costa, lo que está ocurriendo en el centro, en el interior del país, en el eje cafetero, en los llanos, en Cundinamarca, y se ha decretado por parte del gobierno nacional pues este tema de desastre nacional. Eso impacta duramente toda nuestra operación. Entonces, sin más, damos por terminada la presentación. Les agradecemos muchísimo el propósito de estar acá, es decir, estamos del otro lado, nuestros canales están súper abiertos,
En pantalla están nuestras formas de contactarnos, la página web, estamos en redes sociales, tenemos el correo electrónico para que por favor nos hagan llegar todas las inquietudes, todas las recomendaciones y todas las quejas. Cada una de esas nosotros las tramitamos en debida forma. Muchísimas gracias a todos.